Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Queridos hermanos, para mí es un placer volver a estar otra vez con ustedes. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema que desde niño siempre me inquietó, pero que la información precisamente estaba en las Escrituras. Y del tema que estoy hablando es sobre la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Emmanuel? Que la Biblia dice que es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios está con nosotros. Pero ¿quién es Él? Más allá de lo que todos sabemos, que el Señor vino aquí a esta tierra, que Dios vino a esta tierra, vivió, cumplió el propósito del Padre, murió por nosotros, resucitó, se fue al cielo, dio sus enseñanzas a través de parábolas, etcétera. Todo eso lo sabemos, pero tiene que ver algo más todavía en la naturaleza de Jesús. Y en esta ocasión, verdad es que vamos a hablar un poco sobre eso. Bien, en primer lugar, una de las primeras preguntas que yo me hacía y que creo que hemos comentado alguna vez en estos programas es en el momento de la creación, ¿de dónde surgió todo, verdad? Todo lo que existe. ¿Dónde surgió todo lo que existe, verdad? Eh, Toda la creación, todas las cosas, los planetas, de dónde salió el Sol, de dónde salió el sistema solar, de dónde salió las diferentes galaxias que existen, todo el espacio, la materia oscura que hay, que se recorren miles de millones de años de distancia, son distancias que el ser humano no puede comprender, pero que todo eso constituye el segundo cielo. Y yo siempre me preguntaba de dónde lo sacó y cuando alguna vez he visto algún reportaje o he leído algo precisamente sobre este tema, me he dado cuenta de que, y me preguntaba, yo decía, bueno, si este es el segundo cielo de esta manera, ¿cómo no será el tercer cielo? O sea, de ser todavía más grande, pero no solamente en el tema de la creación, sino los seres vivos que habitan la creación, los que se ven como los que no se ven, y que tienen cada quien su papel y su rol a cumplir, y que tienen formas distintas de vida. Por ejemplo, en el tema de la tierra están los animales, ¿verdad? Estamos nosotros, los seres humanos, pero los seres que no se ven, como son las miráderes de ángeles que están alrededor de toda la creación, que están en todos lados, ¿verdad? Que fueron creación de Dios también. ¿De dónde lo sacó el Señor? Ese era mi cuestionamiento desde siempre. Hasta que leyendo un día el libro de Juan, en el capítulo 1 de Juan, hablando sobre el verbo, el verso 1 que dice que en el principio el verbo, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose al verbo, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, en el verso 3 de ese capítulo 1 de Juan, Juan hace una revelación impresionante y dice de que Jesús, de que todo lo que existe, ¿verdad? Que toda la creación, incluso lo que se ve como lo que no se ve, todo eso fue creado por medio del Hijo. Es decir, fue creado para Él, sí, pero también fue creado por medio de Él. Hebreos en el capítulo 1 afirma lo mismo y dice que todo lo que existe fue creado por medio de Jesús. En Colosenses, en el capítulo 2, va un poco más allá y dice de que no solamente la creación, sino que los principados, todas las potestades que existen en cualquier lugar de la creación del universo o de los cielos, ya sea en el primero, segundo, tercer cielo, todos esos gobernantes, todos esos príncipes, todos esos ángeles, todas esas potestades salieron del Hijo. Es decir, a mí la única explicación que eso me da cuando leí esos textos era precisamente de que el Padre, por decirlo de alguna manera, sacó la materia prima de todo lo que existe de su Hijo para hacer la creación. Eso quiere decir de que si las distancias en el universo son infinitas, en donde son millones de años luz para transitar de un punto a otro, todo eso el Padre lo sacó del Hijo. Y aquello se me volvió grande, o sea, en realidad el Hijo es mucho más grande de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Enorme, porque si todo eso salió del Hijo, Él tiene que ser mucho más grande. Y si en la creación hay una gloria específica, entonces la gloria del Hijo todavía es superior a todo eso.
Pero siguiendo leyendo un poco más, luego más adelante me enteré, y podemos leerlo en Lucas capítulo 2, nos vamos a dar cuenta de que cuando Jesús nació, tanto Miriam como José andaban buscando lugar donde habitar, donde pasar la noche. El niño recién nacido en sus brazos, pero no encontraron a dónde. Y dice la Biblia que cuando andaban buscando, no les quedó de otra más que buscar en un lugar un pesebre, un lugar donde había bueyes, donde estaban apacentando bueyes, y depositarlo en un pesebre al niño. Es cuando yo leí eso, después de saber lo que acabo de mencionar, me pareció todavía algo mucho más grande todavía, porque de donde había salido todo, donde el ser más grande, impresionantemente inmenso, colosal, con un valor impresionante, ¿verdad? De repente lo veo yo puesto en un pesebre. Estoy seguro que muchos de nosotros no nos ha tocado que nos pongan en un pesebre, está claro, pero Jesús sí le tocó. Entonces vemos que el principio de la creación de todo está en un pesebre. Ahora bien, ante esa situación, vemos cómo el Señor se va desarrollando, hijo de un carpintero, aprendió a ser carpintero, comenzó a desarrollarse dentro de su comunidad como cualquier otro chico. Y la Biblia dice de que iba creciendo en sabiduría, en fortaleza física, ¿verdad? En estatura cada día, hasta que finalmente comienza su ministerio, ¿verdad? Que todos sabemos, ¿verdad? A la edad de 30 años, y en 3 años comienza a desarrollar su ministerio. Pero la parte más interesante de su ministerio, aparte de todo lo que dijo, era el fin, el propósito fundamental por el cual había venido a la tierra. No solamente era enseñar, sino que también se trataba precisamente de morir por nosotros, porque era de la única manera que está establecido, que el Padre estableció para poder perdonar el pecado de los que iba a revelárseles, el pecado de la humanidad. No había otra manera. Y de esa forma es que el Señor tenía el propósito de morir. ¿Pero qué significaba morir? Yo leía que el Señor tenía temor a la muerte. Y al principio yo creí que era eso, pero en realidad no. Jesús no tenía temor a la muerte. Lo que estaba pasando en él era el temor a la separación. Recordemos de que Dios no tolera el pecado. Y cuando ve el pecado, lo que hace es juzgar el pecado. Hay maldición en el pecado. Y precisamente Jesús se iba a convertir en maldición por nosotros. ¿Y cómo lo iba a ver el Padre, a quien había estado unido en toda la eternidad pasada? Iba a estar simple y sencillamente alejado del Padre. Iba a ser condenado por el Padre, cosa que jamás había vivido. En esas circunstancias, Jesús entendía que el momento que estaba por venir o que iba a sufrir a través de su muerte iba a ser terrible. Marcos dice que a Jesús lo colgaron a las 9 de la mañana y él pasó 6 horas colgado y murió a las 3 de la tarde. Durante todo ese tiempo, ¿verdad? No me imagino yo todo lo que sufrió, cómo vio el Padre a su Hijo lleno de pecado por mí, por nosotros. Y eso precisamente lo hace aún más grande todavía. Hay un texto en Isaías 52, me parece, 51, en el sentido que dice que se le permitió a Isaías ver el rostro de Jesús cuando estaba precisamente en esos momentos. Y dice que se asombró porque dice que no vio nada de humano en el rostro de Jesús. Tan golpeado estaba, tan morado, tan hinchado, era un amasijo de carne, ¿verdad? Su rostro que no le encontró forma humana. Y eso todavía digo yo, ¿cómo aquel Dios tan grande, de donde salió todo el universo, donde el Padre como creador lo sacó todo de ahí, de su Hijo, puede estar en una condición de esa naturaleza? Y eso todavía lo hizo mucho más grande todavía a mis ojos. Y nos debería de ser mucho más grande para todos, precisamente porque lo dejó todo. Pero aquí hay un detalle que todos tenemos que comprender. Y es que si nuestro Salvador dejó la medida tan alta, después de todo lo que sufrió, después, a pesar de lo que era, como dice Efesios, que no importando que era la gloria que tenía o la grandeza que él tenía, se humilló y se volvió siervo para servirnos a todos los demás, sin importar ese tema, ¿verdad? ¿Qué nos toca a nosotros ahora que hemos sido lavados en su sangre y que el Señor se acordó de nosotros y nos salvó? ¿Qué nos espera? No podemos todos nosotros en ningún momento no perdonar a los demás. Tenemos que seguir esa medida porque Él se humilló. ¿Voy a ser yo orgulloso? Desde luego que no. ¿Voy a estar yo en pleitos con los demás? Desde luego que no. ¿Voy a dar oportunidad a los demás? Claro que sí, porque Dios nos ha dado una oportunidad cada día. Nos demostró con su vida
quién es Él. Y precisamente debido a eso es que ahora tengo un modelo que seguir. Sé lo que tengo que hacer, porque si Él se humilló, tenemos que hacerlo todos nosotros. Si tenemos esa actitud, está claro que va a cambiar muchas cosas en nuestra congregación, y no solo donde estamos congregándonos, sino que también a donde nos desenvolvemos, ya sea el trabajo, la familia, amigos, donde quiera que estemos. Entonces vamos a cambiar completamente nuestra relación con ellos, porque siempre vamos a actuar conforme, recordándonos cómo el Señor actuó en los momentos más difíciles, con tal de poder salvarme, con tal de podernos perdonar. Todo esto, lo único que nos indica a todos nosotros es con quién estamos tratando. Y eso, desde luego, cuando dice Efesios, de que cuando el Señor resucitó y desapareció de los ojos, como dice Hechos capítulo 1, que desapareció de los ojos de los apóstoles y llegó a la presencia del Señor, dice la Biblia que por eso el Padre lo exaltó a lo sumo. Y que le dio un nombre que nadie en el universo tiene, un nombre exclusivo, y lo exaltó de tal manera que lo hizo sentar a su diestra. ¿Eso qué quiere decir? Que el que se humilla será ensalzado. Por esa razón, cuando los discípulos estuvieron discutiendo quién iba a ser el mayor, ¿verdad? El Señor obviamente les dijo que el que quiere ser mayor de ustedes tiene que servir a los demás. Y en ese sentido, como Él ya lo hizo y ahora yo lo sé, porque la Biblia me lo dice, entonces tenemos que humillarnos, tenemos que ser servidores de los demás. Y el Señor se va a encargar en su momento de ensalzarnos. Bueno, si el Señor quiere ensalzarnos, puede ser que no quiera hacerlo, que lo va a hacer, pero no lo vamos a hacer porque el Señor nos va a dar algo a cambio, sino que sencillamente lo vamos a hacer por agradecimiento a aquel que dejándolo todo vino por mí a morir. Este tiene que ser precisamente el ideal de todo creyente. Este tiene que ser el estilo de vida que todo creyente tiene que seguir. Tenemos que pensar y reflexionar quién es el Señor que estamos nosotros sirviendo, quién es el Señor al quien nosotros estamos adorando, a quien nosotros le cantamos cada vez que nos reunimos, a quien nosotros le oramos cada vez que nos sentimos mal o necesitamos resolver alguna necesidad. Tenemos entonces que tener eso en cuenta para poder tener sentido en nuestra oración, para que tengamos base, para que sepamos exactamente qué pedir, hacia dónde ir, qué hacer. Recordemos que la Biblia dice que fuera de Él nada podemos hacer, y esa es la parte que debemos de comprender. La naturaleza de Jesús es esa, de la exaltación a la humillación más grande, y de la humillación más grande, por eso el Padre lo colocó en lo sumo. He ahí entonces, ¿verdad? He ahí entonces al Señor a quien servimos. Les dejo esta reflexión para que comprendamos, ¿verdad? Y cada quien pueda buscarse más en las Escrituras y darse cuenta que el Señor que servimos es grande, tan grande que nuestra mente como humanos no lo puede comprender, no lo pueden alcanzar. Por eso David en el Salmo 139 solo llegó a decir, tan grande es este Dios, este pensamiento, esta forma como Dios hace las cosas, que yo no lo puedo comprender, porque realmente es enorme. Gracias por su atención, y solo recordarles que estamos en el programa ¿Entiendes lo que lees? Y pedirles a su vez poder inscribirse al canal YouTube de la Iglesia Kemuel. Gracias y bendiciones.